Bueno, vamos a ir empezando mientras más personas se conectan. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy es un tema bastante bonito, vamos a hablar de migrañas y es una causa bastante común en nuestra consulta aquí de medicina funcional. Entonces vamos a hablar hoy empezando por un caso que quiero presentarles, que es una de mis pacientes a quien he tratado durante ya algunos meses. Vamos a hablar y definir un poco de qué se trata la migraña y vamos a entrar ya en la parte de nuestra función de medicina funcional, de cómo abordamos nuestros pacientes desde una manera integral, hablando de alimentación, hablando de estilos de vida, hablando de los déficits nutricionales que están asociados con el desencadenamiento de las migrañas. Vamos a hablar de hormonas, ¿verdad? Porque también es importante esa, digamos, esa conexión con las hormonas. Vamos a hablar un poco del estrés y al final un poco de recomendaciones, pues, que pueden aplicar ustedes, digamos, a su vida diaria para el asunto de evitar las migrañas. Porque si ustedes están aquí es porque o ustedes padecen de migraña o tienen familiares o amigos que han sido afectados por esta situación que realmente es, como ustedes bien lo saben, es una condición médica que puede llegar a ser incapacitante para la mayoría de las personas que lo sufren. Y no solo eso, sino que puede empezar desde la niñez, y yo tengo pacientes que han tenido 30, 40, 50 años de padecer de migrañas y sin una buena respuesta, digamos, a la medicación tradicional que se les ha dado. Entonces, bueno, empezamos con un caso muy bonito de una paciente femenina de 48 años que consultó por primera vez en agosto del 2022, o sea, el año pasado. Entonces, ella vino con una historia de menstruaciones irregulares que tenía desde el 2020 y que hacía 3 meses su ginecólogo le sugirió tratar con anticonceptivos orales, los cuales ella inició entonces 3 meses anteriores. Pero ella, dentro de sus antecedentes médicos, tenía padecer de migrañas desde los 17 años. Entonces ella relataba que siempre tenía al menos una crisis al mes, que siempre estaba relacionada con las menstruaciones y que nunca pudo controlar a pesar de los analgésicos que le dejaba su neurólogo y que ella se sentía dopada pero con dolor. Entonces ella actualmente lo que refería es un dolor de cabeza tipo migraña cuya intensidad ella identificaba en 8 en una escala del 1 al 10, que siempre sucedía en los últimos 5 días del paquete del anticonceptivo o cuando no tomaba anticonceptivo, como le digo, en los días premenstruales. Y era una migraña siempre acompañada de vómito, con intolerancia a la luz, y ella necesitaba acostarse a dormir y a veces eso le solucionaba el dolor, a veces no. Además, ella notaba que las migrañas en otro momento del mes venían desencadenadas por alimentos. Por ejemplo, cuando tomaba vino tinto, si comía maní, si tomaba cerveza, si comía chocolate. Además, cuando ella comía azúcar por varios días seguidos, o sea, el primer día de azúcar o el segundo día no, pero conforme pasaban los días ella podría desencadenar sus crisis que además podrían durar hasta 2 o 3 días. Esta migraña le impedía hacer ejercicio, por lo cual había dejado de hacer ejercicio hace unos meses y además ella se presentaba con fatiga. Me cuenta ella además que diariamente ella se toma 1 litro de agua y además se toma 1 litro de una bebida en polvo light, de estas que vienen en sobrecitos de naranja, mandarina, pero light. Además, ella padece de estreñimiento, va día de por medio
al baño y me dice que ella que ella toma cantidades exageradas de Panadol y debe recurrir a medicamentos inyectados al menos 2 veces al mes. Entonces esa es la historia que ella me presenta. Ella tiene una historia familiar que sus 2 papás padecían de migraña, al igual que una de sus hermanas, y lo demás, o sea, era una mujer conocida, sana, solamente el antecedente de la migraña. Entonces, bueno, en nuestra primera cita le di varias indicaciones. Una fue eliminar los edulcorantes artificiales de su alimentación. Eso fue lo primero que le quitamos, todo lo que sean edulcorantes artificiales, que recuerden, ella se tomaba 1 litro de esta bebida light todos los días, y que los alimentos que ella reconocía como digamos, desencadenantes de las migrañas, los eliminara. Además, cambiamos el patrón de hidratación, porque el hecho también de que ella dejó de hacer ejercicio, no solo porque tenía dolor de cabeza, sino porque porque una vez que hacía ejercicio, el dolor de cabeza empeoraba. Entonces, cambiamos el plan de hidratación y agregamos una fórmula rehidratante de la que les voy a hablar un poquito más adelante, que es parte de los suplementos que nosotros utilizamos. Empezamos a tomar magnesio bisglicinato, que es esencial para el manejo de las migrañas. Le pedimos que descontinuara el anticonceptivo al final del paquete, que ya le faltaban pocos días para terminar el paquete, y se le pidieron exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio todo salió bastante bien, excepto los niveles de vitamina D, que salieron en 35, que si bien es cierto, están dentro del rango normal, están en déficit para una persona que padece de migraña. Por lo tanto, agregamos 6,000 unidades de vitamina D diariamente. Ella viene a su segunda cita, que fue en octubre, agosto, septiembre, octubre, o sea, 2 meses después, y la paciente viene sin migrañas. Ella siguió las indicaciones nutricionales, las indicaciones de rehidratación, de magnesio, descontinuó el anticonceptivo hacía 2 meses, y entonces ya para este momento le pido un examen de panel hormonal para ver cuál es el estatus hormonal de la paciente, y con base en eso se le inicia un tratamiento de reemplazo hormonal por estar en perimenopausia. Tiene su tercera cita en enero y la paciente continúa sin migrañas. Ya ha retomado el ejercicio de manera regular. Bueno, ya con tratamiento de reemplazo hormonal, agregamos omegas para un efecto antiinflamatorio. Y en la última cita que tuvo hace 1 mes, la paciente sigue completamente asintomática y ha recuperado su calidad de vida. Entonces, para que vean, esto es uno de los casos. Realmente tenemos bastantes casos tan exitosos como este. Y como ustedes lo pueden ver, es un abordaje integral. Esto no es solo darle un antiinflamatorio, un analgésico, una inyección, sino que sí realmente tenemos que intervenir en el estilo de vida del paciente. Entonces, bueno, ya hablando en materia sobre las migrañas, se estima que el 13% de la población mundial sufre de migrañas de diferente intensidad, pero como les decía inicialmente, lo más importante es que es muy bajo, muy bajo el porcentaje de respuestas satisfactorias a los tratamientos convencionales, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que los médicos no estamos acostumbrados, bueno, en este caso sí, pero los médicos en general no están acostumbrados, ni siquiera están entrenados para detectar, identificar cuáles son las causas, cuáles son los factores desencadenantes, dentro de los cuales vemos, como les dije, la alimentación, la deshidratación, los déficits nutricionales, los desbalances hormonales, los problemas de tiroides, el estrés, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo fundamental es que el paciente logre tener una mejoría clínica
al diagnosticar las causas y removerlas. Entonces, como sabemos, la migraña típicamente es un dolor de cabeza que es episódico, o sea, que el paciente va a tener momentos del mes en que no va a tener del todo dolor, pero puede ser tan intenso que llega a ser incapacitante, ¿verdad? No es un simple dolor de cabeza por ahí, puede durar desde varias horas hasta varios días y puede venir acompañado de otros síntomas, ¿verdad? Hacemos la diferenciación. Bueno, hay diferentes tipos de migraña, pero a grandes rasgos tenemos migrañas sin aura y migrañas con aura. Y el aura es digamos, este conjunto de síntomas que antecede el desarrollo de una migraña, por ejemplo, cambios visuales que llamamos escotomas, que el paciente puede ver como luces brillantes, puede tener cambios en la percepción, digamos, del movimiento de diferentes objetos, cambios en el equilibrio. Inclusive hay personas que pierden la visión por completo transitoriamente previo a un evento de migraña. Además puede acompañarse ya una vez que el dolor se instaura. Puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido y algunos de los pacientes, por dicha, que mejoran con el sueño. Entonces sabemos que las migrañas realmente pueden empezar en cualquier momento de la vida. Realmente es bastante común verlo en pacientes pediátricos. Es una causa que digamos, de consulta en pediatría que se presenta con frecuencia. Y sabemos que antes de la pubertad ocurre igualmente en niños y en niñas, pero después de la pubertad y por cuestión de fluctuaciones hormonales es más frecuente en la mujer. Usualmente en el caso de los niños hay una historia familiar y los niños, o sea, en los niños también puede ser incapacitante, ¿verdad? Los niños dejan de jugar, los niños dejan de hacer las tareas de la escuela, etcétera, por el asunto del dolor. Entonces, bueno, vamos a hablar de factores desencadenantes. Aquí es importante, cuando yo tengo un paciente con migraña, siempre es importante saber y asegurarse que hay o que haya habido una valoración por un neurólogo, porque sí tenemos que descartar causas orgánicas o causas neurológicas, ¿verdad? Hay casos que son complicados desde el punto de vista de que existen cuestiones concomitantes a nivel cerebral y que esto lo va a diagnosticar pues los neurólogos. Entonces, los casos que yo típicamente trato son estos pacientes que no tienen ninguna de estas lesiones y donde tenemos realmente mucho en qué cooperar. Bueno, entonces, como les había dicho, el asunto de la alimentación y la hidratación va a ser número uno. Entonces, con respecto a la alimentación, digamos que tenemos dos grandes mecanismos por los cuales una persona puede desarrollar una migraña. Digamos el mecanismo típico, que es un mecanismo que sabemos que está asociado con lo que llamamos la histamina. La histamina es una sustancia que es vasoactiva a nivel cerebral y que nos va a producir desencadenar este asunto de la vasodilatación, vasoconstricción de los vasos, que es lo que produce el dolor de cabeza. Entonces, son estos alimentos que típicamente la persona que padece de migraña los conoce, como los mencionamos en este caso de esta paciente, que ella menciona maní, menciona vino, menciona cerveza, chocolate, también lo trae los quesos fuertes, amarillos. Y es importante también que la histamina se desarrolla en alimentos que son añejados, ¿verdad? Entonces, como los quesos añejados, inclusive hay que tener mucho cuidado con comida que se guarda en la refrigeradora y que queda de un día para otro o para otro, ¿verdad? Porque entre más vieja está la comida, tiene una mayor concentración de histamina. Y para gente que es muy sensible, esta comida, digamos, recalentada de 2 o 3 días después, puede desencadenar una reacción de histamina y por lo tanto,
de una reacción de migraña. Entonces, actualmente existen unas enzimas inhibidoras de la histamina que se usan en medicina funcional, que es para cuando estos pacientes van a consumir este tipo de alimentos, se toman este tipo de enzima especializada para que el paciente tolere mejor o evite una crisis si esa persona decide consumir alimentos ricos en histamina. Ahora, hay otro tipo de reacción alérgica, bueno, no alérgica, sino intolerancia, que realmente es impredecible y que muchas veces o la mayoría de las veces cuesta mucho diagnosticar. Y es lo que llamamos las alergias alimentarias, que son reacciones inmunológicas retardadas. Entonces aquí diferenciamos entre lo que es una reacción alérgica inmediata, por ejemplo, una persona que sea alérgica a los camarones, que va a desarrollar un brote, dificultad para respirar, una reacción inmediata. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de intolerancias tipo reacción inmunológica retardada, no inmediata. Y que lo que sucede es que la persona tiene esta reacción, pero puede durar hasta 5 días, entre menos de un día hasta 5 días en desarrollar una migraña. ¿Okay? O una reacción. O sea, no siempre es migraña, pero puede ser, y realmente lo sospechamos también cuando la migraña se acompaña de otros síntomas, tipo digestivo, tipo diarrea, estreñimiento, gases, distensión abdominal, como que la gente lo llama una migraña digestiva, o se puede acompañar de fatiga, de una sensación de mente nublada y dificultad para concentrarse, o puede ser que estoy, además de migraña, tener dolores articulares, dolores musculares, cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, esa combinación de síntomas nos hace pensar. Entonces, como son reacciones inmunológicas retardadas y que no son obvias, porque puede ser que yo me coma hoy, qué sé yo, un postre que tiene huevos y que tiene leche, y que a mí me dé dolor de cabeza mañana o me dé dolor de cabeza pasado mañana. Entonces ya me cuesta hacer esa relación, ¿verdad? Entre lo que comí y lo que sucedió. Y eso, digamos, yo diría que lo tiene la gran mayoría de las personas que padecen de migraña. Entonces tenemos que diagnosticarlo. Hay, digamos, básicamente dos maneras en que se puede diagnosticar. Uno que no es del todo seguro, le puede dar a uno como un 80% de seguridad. Es un examen que se hace de intolerancias alimentarias en sangre que mide las inmunoglobulinas G4. Entonces es un panel en que se hace en el país y que nos dan el resultado en intensidad de las reacciones que ese paciente tiene a 54 diferentes alimentos. Y ahí lo que hemos visto es que la gran mayoría de las personas que reaccionan con migraña tienen intolerancias a los lácteos y a los huevos. De hecho, eso yo lo veo pasar una y otra vez, una tras otra. De hecho, hemos tenido muchos pacientes que han resuelto su problema de migraña haciendo una dieta de eliminación, eliminando todos los derivados de la leche, todos y todo lo que contenga huevo. Entonces, es altamente probable que haya, digamos, ese tipo de historia. Y la otra manera que es mi favorita, ¿verdad? Es la que yo prefiero porque es 100% seguro. El resultado es ir donde un alergólogo a que nos haga unas pruebas de prick. Y eso lo que significa es que inyectan una pequeña cantidad en los antebrazos de diferentes alimentos y de factores ambientales y ellos nos darán una respuesta de a qué alimentos estamos reaccionando. Entonces, basado en los resultados y en la severidad de la reacción alérgica que el paciente presente,
hacemos una dieta de eliminación en la cual acá con nuestros nutricionistas le ayudamos a nuestros pacientes. Es importante saber y es un consuelo saber que no es una eliminación para el resto de la vida, si se hace bien, sino que vamos a necesitar un mínimo de 6 meses de eliminar por completo el alimento y después trabajar en una reintroducción. Por ejemplo, a mí me pasó que yo no entendía de dónde venían mis migrañas, que eran de reciente aparición, yo nunca las había padecido. Y después de batallar y de haber quitado los lácteos y haber quitado los huevos y no haberme hecho pruebas, fui donde la doctora alergóloga y la doctora me diagnosticó que era la carne roja, lo cual yo jamás me hubiera imaginado. Y de hecho quité la carne roja por 6 meses, no volví a tener dolor de cabeza durante esos 6 meses. Y una vez que hice la reintroducción, estoy bien siempre y cuando no coma carne roja de manera frecuente. ¿Ok? O sea, si como, digamos, 2 días seguidos, ya podría ser que me dé un poco de dolor de cabeza, pero es algo que yo no hubiera, y con todas las observaciones que tengo de mí misma, no es una, digamos, no es algo que yo hubiera podido diagnosticar. Ok. Entonces, como les digo, nosotros aquí le ayudamos a nuestros pacientes con las dietas de eliminación y después las dietas de reintroducción de los alimentos. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la hidratación. La hidratación definitivamente es, como ustedes bien lo saben, un causante importantísimo de migrañas, sobre todo cuando nuestros pacientes nos dicen migrañas al estar expuestos al sol o migrañas al hacer ejercicio, o sea, factores externos que nos deshidratan aún más. Ok. Entonces, la deshidratación debemos tratarla adecuadamente. Y una de las mejores maneras de hidratarse para estos pacientes es con vitamina C y lógicamente con electrolitos, ¿verdad? Con una buena calidad de sodio, potasio, magnesio, cloruros. Y nosotros aquí en lo personal en la clínica usamos una fórmula de rehidratación que tiene un muy alto contenido de vitamina C. ¿Ok? Lo usamos durante el ejercicio, lo usamos en casos de deshidratación como diarreas o como sudoración profusa o como exposición al calor. Y realmente que hidratarse muy bien es una manera que podría para muchos pacientes quitarles del todo los dolores de cabeza. Entonces, aquí les enseñaremos a hidratarse adecuadamente. Tampoco significa que tengamos que tomar un exceso de agua, ¿verdad? Si tomamos solamente agua, como esta paciente que tomaba 2 litros de agua, inclusive ella podría estar deshidratándose por el hecho de consumir tanta agua sin los minerales necesarios para hidratarse. Ok, en cuanto a deficiencias nutricionales, ¿cuáles son las deficiencias nutricionales que más típicamente vemos en los pacientes migrañosos? La primera que vemos es la vitamina D. Ok, la vitamina D, si bien sabemos, está presente en el déficit de vitamina D, está presente en el 80% de la población. Hay un grupo importante entonces de personas migrañosas que tienen déficit de vitamina D. Y cuando yo digo déficit, no solo se refiere a estar fuera del rango de laboratorio, que el rango normal de laboratorio empieza en 30, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, muchos pacientes en 15, en 20, en 5, o lo que fuera. Pero realmente un paciente con migraña no nos vamos a conformar con un 30, vamos a llevar esos niveles en sangre alrededor de los 70, 80. Recuerden en el caso de la primera paciente, ¿verdad? Que les comenté, ella tenía un nivel de vitamina D en 35, lo cual consideramos insuficiente para una persona migrañosa y trabajamos en optimizar esos niveles. Entonces, con respecto a la vitamina D, lo que se ha demostrado es que la vitamina D es efectiva en reducir
la frecuencia de las crisis. No se ha logrado demostrar que la vitamina D disminuya el dolor, sino que si nosotros lo que queremos es bajar la frecuencia de las crisis, que definitivamente lo vamos a querer, porque no solo se trata de bajar la frecuencia, sino bajar la intensidad del dolor. Entonces, la vitamina D ha sido particularmente efectiva en aquellos pacientes migrañosos con niveles en déficit de vitamina D. Si yo tengo una vitamina D en 70, por ejemplo, y no tomo vitamina D y padezco de migraña, agregar vitamina D no me va a dar mayor mejoría. ¿Ok? Entonces, importante es para los pacientes que tienen déficit llevar los niveles a niveles óptimos y nos va a ayudar es a disminuir la frecuencia de las crisis. Ok. Otro de los déficits nutricionales importantísimos es el déficit de magnesio. La del déficit de magnesio, yo siempre estoy hablando de magnesio y siempre estamos recetando magnesio. ¿Por qué? Porque la deficiencia de magnesio también es una deficiencia muy común. Inclusive, digamos, hay cuestiones de la vida cotidiana tan sencillas como el consumo regular de café que nos puede hacer, nos puede crear un déficit de magnesio. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar cómo lo diagnosticamos, hay exámenes sofisticados que nos miden los niveles de magnesio a nivel de membranas celulares de glóbulos rojos, no lo tenemos disponible en el país. Y yo por esto, antes de hacer exámenes de niveles de sangre de magnesio, mejor le pregunto a mis pacientes, le hago una serie de preguntas que me pueden orientar hacia un déficit de magnesio. Por ejemplo, estreñimiento, puede ser uno, definitivamente. Palpitaciones, presión alta, ansiedad, insomnio, dolor y tensión muscular, dolor de cabeza tensional, ese que nos empieza en el cuello, sube, que es diferente a una migraña, que puede estar relacionada con estrés. Yo siempre les pregunto a mis pacientes si tienen brinquitos en los ojos, fasciculaciones de los párpados, ¿verdad? O inclusive de los labios. Esas son cosas que nos hacen pensar en que el paciente necesita magnesio, calambres, contracturas musculares, como les dije, insomnio, ansiedad, inclusive el asma. El asma es ¿verdad? Una condición en que vemos un déficit de magnesio y de vitamina D. Entonces ya con esas preguntas yo me voy orientando y me doy cuenta que el paciente podría beneficiarse del magnesio porque el magnesio a nivel vascular, a nivel de vasculatura, va a tener un efecto relajante, ¿verdad? Y va a evitar ese efecto de contracción, dilatación de los vasos sanguíneos que nos produce la migraña. Entonces es altamente efectivo en el tratamiento. No es cualquier magnesio el que funciona, ¿verdad? La gente típicamente toma cloruro de magnesio o toma óxido de magnesio, que son formas de magnesio que son realmente muy mal absorbidas. Aquí estamos viendo más a dos diferentes tipos de magnesio, como son el magnesio bisglicinato o es el magnesio L-treonato, que es una fórmula especializada para aumentar la concentración de magnesio a nivel cerebral. Y lo vemos funcionar de una manera bastante efectiva. Otra déficit nutricional es el de la coenzima Q10, que es una molécula que está de moda, es una molécula que el cuerpo produce endógenamente, pero que puede estar disminuida por el uso de diferentes medicamentos. Los dos medicamentos que típicamente bajan los niveles de coenzima Q10 son los anticonceptivos hormonales o un reemplazo hormonal, digamos, con hormonas que llamamos sintéticas, y también los medicamentos para reducir el colesterol, o sea, las llamadas estatinas. Entonces, este es un mecanismo por el cual los pacientes que estén tomando este tipo de medicamento
pueden tener déficit de coenzima Q10, para lo cual usamos la coenzima Q10 a una dosis típicamente de 100 miligramos 2 veces al día y lo podemos usar de manera preventiva, ¿verdad? No es que me voy a tomar la coenzima Q10 para que me quite la crisis, sino que con el uso a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, el paciente puede notar también una menor incidencia en el desarrollo de las migrañas. Otro es el complejo B. Claro que el complejo B tiene múltiples funciones, ¿verdad? Como antioxidante, como donador de grupos metilo, muchísimas funciones, ¿verdad? Para estimular el metabolismo hepático, etcétera. Y el complejo B, además de que da mucha energía, puede también disminuir la incidencia del dolor, sobre todo porque los pacientes que tienen, digamos, sensibilidad a la luz asociado con las migrañas, son pacientes que tienen déficit de la vitamina B2, que es la riboflavina. Pero sí queremos que los pacientes se suplementen con un complejo B, que sea todo, digamos, todo el complejo B, porque además les va a ayudar a mejorar el sueño por la noche, ¿verdad? Que es un factor el factor desinflamante, ¿verdad? Durante el sueño profundo y eso ayuda a aliviar el dolor de cabeza y además les ayuda a sentirse mejor durante el día porque van a tener mayores niveles de energía. Otro de los suplementos que usamos con mucho éxito para pacientes con migraña, para la prevención de la migraña, es un suplemento que se llama Pharmagaba, que es, digamos, una sustancia tranquilizante completamente natural y que lo usamos mucho en aquellas personas con niveles de estrés alto y que vienen a desencadenar crisis de migraña por estrés. Ok. Entonces, ahora que estamos hablando de estrés, es un buen momento para que toquemos temas hormonales, ¿verdad? Como les había dicho, las hormonas juegan un papel, digamos, preponderante para muchas, sobre todo mujeres, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, digamos, que tienen asociación de las crisis de migraña hacia los días finales del ciclo menstrual, o sea, previos a la menstruación y durante la menstruación. Y se dice que la menstruación desencadena migrañas hasta en un 10% de las mujeres, o sea, que es una incidencia bastante alta. Es importante que la paciente siga, digamos, en un calendario menstrual, le siga la historia a los síntomas, ¿verdad? Para ver si hay algún rastro de eso, si hay alguna ciclicidad en la aparición de las migrañas. Y es importante, es algo que como médico de medicina funcional le voy a pedir a mis pacientes. Entonces, lo que se ha notado es que es más común que las mujeres sufran de migraña relacionado con el uso de anticonceptivos cuando ellas padecen migrañas con aura. ¿Se acuerdan que dijimos el aura son aquel conjunto de síntomas que aparecen antes, antes del dolor de cabeza, los trastornos de la visión, los trastornos en el equilibrio, ¿verdad? Todos estos síntomas que me dicen, ahí viene el dolor de cabeza. Entonces, esas mujeres con aura son las más susceptibles a desencadenar migrañas por el uso de este tipo de hormonas. Entonces, otra de las, bueno, en este caso, ¿verdad? Digamos que debería ser una contraindicación absoluta el uso de los anticonceptivos y una contraindicación relativa para aquellas mujeres que no tienen aura, pero que podríamos entonces terapéuticamente acompañarlos de estos nutrientes de los que hablamos anteriormente y de un buen multivitamínico para evitar ese déficit de vitaminas del complejo B que nos produce el uso prolongado del anticonceptivo y también de la coenzima Q10. Ok, durante la menopausia y el climaterio, vemos que hay casos
en que la mujer mejora su migraña. Por algún motivo, las mujeres, al dejar de tener, digamos, esa falta de estrógenos hacia el final del ciclo y esa falta, digamos, de progesterona marcada al final del ciclo, hay mujeres que se estabilizan con sus migrañas, sin embargo, no son la mayoría. Yo diría, por lo menos en mi experiencia, la mayor parte de las mujeres que desarrollan migrañas asociadas a la menopausia van a tener una excelente respuesta al tratamiento de reemplazo hormonal. Porque vamos a tener, digamos, niveles que son más estables a lo largo del mes. Sabemos que la progesterona es una hormona con muchas funciones a nivel cerebral. Es primero que todo un antidepresivo y es un calmante a nivel cerebral, por lo cual nos ayuda con el insomnio, por el cual nos ayuda con la ansiedad y por lo cual también nos ayuda con las migrañas. Tiene un efecto, digamos, bastante estimulador del GABA, que es una sustancia de la que ya hablamos, y ayuda mucho en el tratamiento de las migrañas relacionadas con la menstruación. Entonces, no significa que la progesterona la vamos a dejar únicamente para mujeres en menopausia, sino que si se demuestra un déficit de progesterona en mujeres antes de la menopausia que tienen ciclos menstruales regulares y asociación de migrañas en ese momento del ciclo, entonces la progesterona bioidéntica, no la sintética, pero la bioidéntica, es un buen arma terapéutica para estas pacientes. Con respecto a los estrógenos, definitivamente una vez que la paciente tiene un déficit de estrógenos, también es otro causante para migrañas asociadas con calores, asociados con insomnio. Y entonces realmente es muy sencillo, o sea, es muy común ver que una mujer posmenopáusica deja de tener migrañas una vez que se hace el tratamiento adecuado. Ok, ¿cuáles otras hormonas podrían darnos migraña? Bueno, definitivamente los problemas de tiroides, ¿verdad? El hipotiroidismo, que es una condición bastante común, puede empeorar la incidencia de las migrañas. Por eso, en todo paciente que tiene migrañas, tenemos que asegurar una función tiroidea óptima. Y con respecto a las hormonas del estrés, de las que tanto hablamos y hemos hablado en diferentes charlas, aquí nos referimos al cortisol y el DHEA, definitivamente el estrés es uno de los factores que vienen y predisponen a esto. Entonces, cuando se trata de las hormonas del estrés, no solo vamos a estar viendo a dolores de cabeza, sino a otros síntomas que ustedes van a tener presentes. Por ejemplo, cuando el paciente además se siente fatigado, y esa fatiga es especialmente por la tarde, tipo 3 a 5 de la tarde, la peor hora del día, ¿verdad? Mucho cansancio en la mañana con dificultad para iniciar el día, o hay cansancio por la noche, pero aún así dificultad para quedarse dormido a pesar de estar cansado. Pacientes con mala tolerancia al estrés, con irritabilidad, con depresión y con esa sensación de mente nublada, que de hecho no lo había mencionado, pero una de las cosas que más afecta a los pacientes con migraña es esa sensación de mente nublada que puede quedar después de una crisis. Entonces, en este caso, ¿verdad? Esta combinación de síntomas nos hace pensar, ok, este paciente probablemente tiene un desbalance de hormonas del estrés que además vamos a tratar. Entonces, bueno, como recomendaciones finales les diría, como ya bien lo vieron, el abordaje del paciente con migraña debe ser un abordaje integral, donde vamos desde estilo de vida, ejercicio, hidratación, alimentación, nutrición a nivel de suplementación, hormonas, etcétera, ¿verdad? Es un tratamiento integral, o sea, no es tan fácil como decir,
me voy a tomar este magnesio todos los días y ya con eso no voy a volver a padecer de dolor de cabeza, porque realmente no es así, ¿verdad? En medicina funcional vamos a llegarle a la causa del problema y vamos a arreglar, vamos a solucionarle al cuerpo esas áreas, digamos, que tiene en déficit y que va a ser lo que impida que tengamos el desarrollo de las migrañas. Y como un tip así, digamos, para momentos de crisis, es importante que ustedes tengan a mano siempre magnesio, especialmente este magnesio bisglicinato, que es el que mejor se absorbe, y la combinación con vitamina C, que en el caso nuestro podría venir de la fórmula rehidratante, pero lo que se recomienda, digamos, en casos de crisis, es tomar entre 1000 y 2000 miligramos de vitamina C. El nuestro tiene 1850 miligramos de vitamina C por dosis, combinado con al menos 400 miligramos de magnesio y tomárselo en agua en el momento en que el paciente siente que ahí viene una crisis de migraña. Entonces, esto puede definitivamente ayudarle a disminuir la intensidad de la crisis y inclusive no sería malo o si fuera necesario combinarlo con medicamentos, pues no habría ningún problema. No olviden la importancia del ejercicio, ¿verdad? De incorporar el ejercicio de manera regular en su vida diaria, siempre tomando en cuenta la importancia de la hidratación. ¿Qué más? Bueno, eso es el material que yo les tenía preparado para el día de hoy y abrimos entonces el espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano o nos pueden escribir sus preguntas por medio del chat. Vamos a ver quién tiene preguntas. Si alguien tiene una pregunta, abra el micrófono y la puede hacer por medio del micrófono también. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? ¿Tiene alguna duda? Hoy los veo bastante tímidos. Buenas noches, doctora. Ana Beatriz, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué dicha. Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, voy manejando, entonces espero que la señal me ayude. Ay, mujer, qué peligro. Doctora, vieras que en mi caso he notado, digamos, el tema de dolores de cabeza. Yo no padecía de dolores de cabeza. Y más o menos alrededor, ahora tengo 45, pero alrededor de los 41, 42, empezó un tema que conforme me iba llegando 2 días o 3 días antes de que me bajara la menstruación, que empezara con el periodo, me llegaba un dolor de cabeza. Muy leve, Ujú. pero sí me llegaba. Y bueno, y hasta la fecha ha continuado así. Y adicional, se ha sumado que en periodos de mucho estrés empieza también el dolor de cabeza. Y adicional, por ejemplo, un día solo noté que al hacer muchísimo calor, también, ¿verdad? Fui a hacer Ana ejercicio. Beatriz, bueno, usted está exactamente contando todo de lo que yo hablé. Sí, correcto, correcto. Y de hecho, bueno, y lo extraño, bueno, el dolor de cabeza es muy, muy peculiar. Normalmente empezaba el dolor de cabeza atrás, en la parte de atrás, como en la base del cráneo, Ujú. y ya ha ido como que disminuyendo un poquito porque he estado tomando magnesio, por ejemplo, pero vieras que aún así continúa, el dolor Sí, continúa más leve, pero continúa el dolor, ¿verdad? sí. Sin embargo, sí he notado, digamos, el tema de esos dolores que empezaron a partir más o menos de esa edad
y que yo no padecía dolores nunca de cabeza, ¿verdad? Sí, exacto. De ahí lo que hay que hacer es toda una valoración, ¿verdad? Desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista nutricional, porque sí Claro, parece, o sea, claramente hay diferentes mecanismos por los cuales usted está desarrollando dolor de cabeza. Podría ser que además tenga una combinación de diferentes tipos de dolor de cabeza, ¿verdad? Que tenga correcto, migrañas y que tenga cefaleas tensionales, lo cual es bastante común también. claro, Entonces, claro, y pues ahí lo importante, como le digo y como les he dicho varias veces, es un tratamiento integral. correcto, correcto. Ok, Espera, muchas gracias. con todo gusto. María Doctora, Quesada, vos tenías una pregunta. Estabas con la mano levantada. Yo tengo una pregunta. ¿Quién nos habla? Ana Solano. Ana Solano. Es, Ok. Dígame, doña Ana. sí, bueno, yo soy una adulta mayor. He Ujú. padecido migrañas desde mi juventud, pero ahora por varios problemas autoinmunes que tengo, se me cambié el aura ya. A veces es esa aura que uno siempre ha tenido como un zigzag, ¿verdad? Pero ahora me da que de pronto no veo con un ojo, Sí. que veo luces y se me hace como una sombra en el ojo. Ujú. Pero ahora, digamos, en este momento, casualmente, bueno, el neurólogo me dijo a mí que yo tenía además de todas mis enfermedades autoinmunes, que ahora tengo una vasculitis. Entonces, Ah, yo ok. yo me toco aquí la cabeza, la piel, ahorita me está oliendo y Ujú. es como palpitante todo el lado derecho de la cabeza. Ujú. Soy monorrena y no puedo tomar, bueno, tomo algún analgésico de vez en cuando, pero en este momento, digamos, tengo muy fuerte eso, entonces eso me da mucho estrés, mucha ansiedad. Claro, claro, sí valdría la pena. Entonces, doña Ana, definitivamente buscar, digamos, las alternativas que Ujú. podrían traerle mejoría. Sí, bueno. Ujú. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Roxana, Sí, buenas noches, doctora. hola Roxana, ¿cómo está? Bien, gracias, doctora. Bueno, a mí el nivel de vitamina D me había salido en 35. Ajá. Usted me dijo que era un nivel óptimo, pero no el, ¿verdad? El que debe ser. Es un Entonces, nivel normal, pero no es un nivel óptimo. Ujú. ajá, sí. Entonces me mandó a tomar vitamina D, ¿verdad? Ujú. Y bueno, yo padecía muchos dolores de cabeza. Y desde que estoy tomando la vitamina D se me han aliviado bastante. A ver, qué importante, Y el qué magnesio, importante. ¿verdad? Que sí. Probablemente usted nota, digamos, porque la mejoría la medimos, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver usualmente es que empieza a disminuir la incidencia o la frecuencia con la cual hay dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, sí, se me ha Entonces aliviado empieza a bastante. ocurrir menos frecuentemente y también vemos una disminución del dolor, pero sí, definitivamente. Y además porque la vitamina D tiene efectos antiinflamatorios y porque tiene efectos también en el control del sueño. Entonces Sí, me ha todo servido eso mucho está, más el magnesio, ¿verdad? Que tomo. ajá. Ujú. Ok, aquí tengo una pregunta por escrito. Tengo una pregunta por escrito con el asunto de los edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales sí se han demostrado, ¿verdad? O sea, se ha demostrado que los pacientes que consumen bebidas o alimentos que tengan edulcorantes artificiales tienen una mayor incidencia, hacia los dolores de cabeza. También sucede con el famoso glutamato monosódico, ¿verdad? El Ajinomoto. Los edulcorantes artificiales producen un proceso no solo inflamatorio a nivel cerebral, sino también un efecto vasomotor. Y por eso es esencial eliminarlos, ¿verdad? Esencial eliminarlos. Y entonces nuestros pacientes hacen la transición hacia la stevia, ¿verdad? Que es una planta medicinal, bueno, no medicinal, pero es una planta
que tiene un endulzante natural, ¿ok? Entonces sí es imprescindible que vamos a eliminar todos los productos light, todas las bebidas light, para este tipo de pacientes y van a notar una diferencia. Doctora, buenas noches y buenas noches a todas. Tenemos una consulta también de Cheiris Jiménez. Dice, por favor, ¿podría repetir el nombre del magnesio que se está recomendando? Sí, voy a ponerlo inclusive aquí, que es tenemos dos, magnesio bisglicinato. Estos los tenemos de venta, bueno, hay diferentes puntos de venta en el país y los tenemos aquí en nuestras clínicas. Y también tenemos una tienda en línea donde está disponible. Aquí se lo puse en el chat para que lo vean. Voy a darles la información de la clínica donde yo trabajo y la información de la tienda en línea donde también pueden comprar ese producto. Pueden comprar el magnesio y pueden comprar el hidratante. Y el teléfono de nuestras clínicas es el 2524-2959. ¿Ok? ¿Qué más? Doctora, Vamos a ver. perdón, me parece que lo compartió, pero a alguno de los usuarios y no a todos. A alguno de los usuarios y no a todos. Who can see your message? No sé cómo arreglar eso. Yo lo voy a agregar acá y se lo hago llegar a todos. Ok, perfecto. Ok, bien, me parece que había alguien más con la mano levantada. Yo, doctora. Ok, ¿quién es? Ah, Giselle, adelante. Hola, buenas noches. Quería Buenas preguntarle, noches. ¿el citrato de magnesio puede funcionar también, como sobre todo cuando es una crisis así como de emergencia, como el tip que usted nos dio, o Sí, si lo no que tiene a mano funciona es el igual? citrato, si lo que tiene a mano es el citrato, puede utilizarlo definitivamente, ¿verdad? Podría utilizarlo. Ahora, también es importante, ¿verdad? Yo les mencioné el asunto del estreñimiento, ¿verdad? Inclusive este caso de la paciente que consultó, ella estaba estreñida. O sea, es materia imposible solucionar migrañas en un paciente que está estreñido, ¿verdad? Porque entonces hay un mecanismo de toxicidad. Y lo digo porque el citrato de magnesio también lo utilizamos, digamos, muy exitosamente en el tratamiento del estreñimiento. Entonces, sí, el citrato de magnesio lo puede utilizar. De paso, soluciona el asunto del estreñimiento y da relajación muscular y da mejoría en los niveles inclusive niveles de sueño y de ansiedad. Siempre mi primera opción será el bisglicinato de magnesio, pero el citrato de magnesio también nos puede funcionar. Ok, me parece que hay una pregunta en el chat. Correcto, se la leo. Por Dice favor. doña Yasmín Torrens, yo tengo migraña desde los 9 años, desde los 9 años. Ahora tengo 39 y acudí ya a varios neurólogos. Dos me dieron remedios muy fuertes que no eran sostenibles en el tiempo, por lo que abandonaba el tratamiento. El último me dio una de las gotas de cannabis que me recetó tomar una noche antes de dormir. Esto funcionó un tiempo, pero luego de unos meses volvió el dolor, que por temporadas puede durar semanas de forma leve durante todo el día o tener ataques hasta llegar a inyectarme. Consulta de doña Yasmín Torrens. Aquí yo lo que yo le diría, digamos, es un caso típico, ¿verdad? Del manejo de la medicina tradicional. O sea, aquí no hemos llegado a cuál es la causa o las causas por las cuales usted tiene migraña. O sea, acuérdese todo lo que hablábamos de déficits nutricionales, hablamos de alimentación, hablamos de deshidratación, hablamos de problemas hormonales, qué otros medicamentos estará tomando, cuál es el estilo de vida, ¿verdad? ¿Cómo es el manejo del estrés? Porque sí, o sea, es un caso muy típico en que empezó desde que era niña, ya lleva 30 años de sufrir de la condición y no hemos nunca tratado la causa. Entonces,
pues sí sería importante, digamos, yo lo que les recomendaría es abordarlo de una manera integral y seguir con las indicaciones de cambios en el estilo de vida. Ok, me parece que hay más preguntas. Es correcto, se la leo Dice, también. doctora, aunque una persona tome el sol frecuentemente, podrá tener deficiencia de vitamina D. Pues podría ser, ¿verdad? Porque es que la exposición al sol relacionada con la síntesis de vitamina D debe tener, primero, la mayor cantidad de piel expuesta al sol sin el uso de ningún tipo de filtro solar, ¿verdad? Entonces, filtros solares tipo cremas, tipo ropa, sombrero, etcétera, todo lo que nos aparte, digamos, del contacto directo con la luz del sol es algo que va a evitar que produzcamos vitamina D. Y la vitamina D se produce mayormente también cuando hay sudoración. Entonces, hacer ejercicio debajo del sol es una muy buena combinación, como le digo, sin filtros solares y esto. Entonces, sí, sí, la respuesta es sí. O sea, yo sí puedo tener un déficit de vitamina D, aunque tenga, digamos, aunque me asolee, si me asoleo con filtros. ¿Ok? Luego está doña María Salguero, dice, ¿cuánto tiempo se usaría el magnesio o hay que descansar de él? Si el magnesio le funciona y usted se siente bien tomando el magnesio, yo no veo por qué tenga que descontinuarlo. Acuérdense que el magnesio es un mineral que, digamos, en su presentación es hidrosoluble. Lo que significa es que ustedes se desharían de cualquier exceso y eso lo van a ver con diarrea o con heces flojas. Entonces no hay toxicidad, ¿verdad? Lo que bien sabemos es que los alimentos están empobrecidos en la cantidad de magnesio y por eso es que los déficits son tan importantes también por el uso de medicamentos que producen este tipo de déficit. Entonces, realmente el magnesio se puede tomar de manera continua, sin problema. Ok, vamos a ver si hay más preguntas. Aquí hay otro. Posterior a neuralgia del trigémino, donde el nervio fue bloqueado, quedaron ciertas migrañas atendidas con medicamentos muy fuertes. ¿Podemos seguir las mismas recomendaciones de suplementación? Sí, definitivamente sí. ¿Verdad? Sobre todo las vitaminas del complejo B serían importantísimas. Yo sí tengo pacientes con neuralgia del trigémino como causante de migrañas y han respondido bastante bien a tratamiento. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Por favor, repetir el número de teléfono, dice. El teléfono es el 2524-2959. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Aquí entró un mensaje nuevo. Ah, bueno, es el número de teléfono. ¿Alguna otra pregunta? Esta charla la vamos a subir a redes, ¿verdad? La grabación, tanto a redes como a YouTube, para que la puedan repasar o la puedan recomendar a cualquier persona que pueda estar interesada y ya saben cómo encontrarnos, ¿verdad? Estamos aquí para servirles y espero que la charla haya sido de mucho interés para todos. Realmente los efectos, los beneficios que vemos en los pacientes son bastante importantes. Entonces, bueno, yo creo que hemos terminado Doctora, y les una deseo muy buenas consultita. noches. Perdón. Doña Giselle, diga. Ay, no. Sí, que quería preguntarle, una vez que uno alcanza el nivel óptimo recomendado por usted de vitamina D, sigue Ajá. uno siempre tomándola también, o sea, tomando Sí, ya una dosis de mantenimiento. la cambiamos a una dosis de mantenimiento, exactamente. Porque si no, es probable que vuelva a caer en déficit. Claro, ok. Muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, creo que estamos entonces por hoy. Muchísimas gracias a todas por participar y nos vemos pronto. Muchas gracias.